Lucas 5. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la palabra de Dios dice así. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Diga conmigo, oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, leamos todos juntos, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Diga conmigo, boga mar adentro. Y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra la echaré. Y habiéndola echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, y diga conmigo, en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Usted de acá de esta iglesia, yo creo que ha leído esta parte de la pesca milagrosa. Es más, yo creo que ha escuchado más de un mensaje de la pesca milagrosa. Yo nunca le he predicado de la pesca milagrosa aquí en esta iglesia, pero usted ha escuchado muchos sermones, lo sé. Además, cuando usted ha leído esta parte, me imagino que ha pensado y se ha imaginado esta pesca. ¿Ok? Oiga, la palabra de Dios dice que aquí habían dos botes llenos de peces. Dice la palabra de Dios, imagínense dos botes, amén, llenos de peces. Ahora, habiendo pensado en eso, dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, el día de tu pesca llegó. Dígale. El otro dígale, te lo dije. Dígale, te lo dije. Yo le digo a usted, el día de la pesca llegó. Te lo dije. Le voy a decir una cosa. Sabe que yo he trabajado bastante en la vida. He trabajado tanto que yo creo, ¿ok?, que he llenado esas dos barcas. Yo sé que usted ha trabajado bastante. Estamos hablando de un trabajo físico en este momento. ¿Ok? Creo que todos aquí, en la Iglesia Fuente de Vida, ¿ok?, hemos trabajado bastante en la vida. Sabemos que Pedro, lo primero que le dice al Señor es eso. Sabemos que él había pescado, había trabajado toda la noche, mas sin embargo no había pescado nada. No es porque Pedro no haya hecho el esfuerzo, no es porque no haya trabajado, no es porque era un vago, ¿verdad? No es que él verdaderamente tampoco tuviera el conocimiento. Pedro era de ahí. Yo estuve ahí en Genezaret. Hay una parte muy especial en donde cubren la casa de Pedro. Yo fui ahí y es ahí, de ahí de donde Cristo Jesús se embarcó, desde esta orilla. Es de donde yo recogí aquellos caracolitos que le traje de allá de Israel. ¿Se acuerdan que les traje un bote lleno de caracoles? Los recogí de ahí, de donde Cristo Jesús subió a esas dos barcas. Dice que Cristo Jesús la miré. Yo estuve parado en esa orilla y desde esa orilla se mira todo el lago de Genezaret, que también es el mismo lago de Galilea. Es un lago bordeado por montañas, pero ahí desemboca el río Jordán. El río Jordán llega y desemboca ahí, pero es un lago que tú miras y tú miras la montaña que está del otro lado muy lejos, muy lejos. Parece como si fuera una bahía de mar, claro que sí.
Entonces, no era que Pedro no supiera pescar, ni que tampoco era perezoso, pero el resultado era que no había conseguido nada. Mire pues, yo sé que hay otros que sí son perezosos. Hay otras personas que no se esfuerzan lo suficiente o tal vez se esfuerzan un poco, consiguen un trabajo y van a trabajar cuando quieren. Cuando no se sienten con ganas de ir a trabajar, no van. Y ahí vienen en la planta y se llenan de 25, 30 puntos, los corren y después dicen que fue culpa del supervisor, ¿verdad? Y lo sacan del trabajo y dicen, no, es que ahí no me quieren. Pero cuando van a trabajar, van. Y cuando no quieren ir a trabajar, pues no van, ¿verdad? Entonces, no es que verdaderamente sean completamente vagos, pero Pedro no estaba en ninguna de esas esferas. Pablo le dice al Señor, mire Señor, yo te voy a decir una cosa, en ese lago que está ahí, yo ya pasé toda la noche pescando, yo verdaderamente trabajé bastante, yo me esforcé, yo estuve ahí y no pesqué nada. Yo le quiero decir, esta historia nos muestra que no se trata de nuestro esfuerzo ni de nuestro conocimiento, sino que se trata de cuánta cantidad de presencia de Dios hay en tu vida y en la mía para que obtengamos resultados en la vida. Todo, como decía la alabanza que cantó el hermano Saúl, todo se lo debemos a Dios. De Dios parte verdaderamente la sustancia, la bendición, el jugo, el gravy, como le decimos acá en los Estados Unidos, que le va a dar el sabor a nuestra vida, que verdaderamente va a dar el complemento y nos va a llenar de lo que nosotros necesitamos. Se trata de la presencia de Dios en nuestras barcas para que nosotros verdaderamente seamos bendecidos. Aleluya. ¿Cuánto le dan? Alabanza y gloria a Dios. Iglesia, yo le quiero decir que hay que aferrarse verdaderamente a Dios. Hay que tomar verdaderamente las promesas de Dios nuestras. Hay que saber que solamente a través de la presencia de Dios, de lo que Dios verdaderamente tiene para nosotros, es que nosotros vamos a poder llenar esas barcas de nuestras vidas de bendiciones. Los peces acá, en esta lectura, los podemos representar como las bendiciones que van a llevar a tu vida, para las cosas que tú vas a tener, para todo aquello que verdaderamente vas a recibir. Yo quiero decirte hoy que tienes que implorar, tienes que rogar, tienes que buscar, como nosotros lo hacemos a las 6 de la mañana acá, de la presencia del Todopoderoso, para que sea Él quien verdaderamente te dé lo que tú necesitas. Mucha gente se queja, no he pescado nada, mira, yo me va muy mal en la vida, yo no sé por qué verdaderamente no avanzo. Y están igual que Pedro. Mire, si yo me voy alrededor de acá, yo sé que todos ustedes son muy trabajadores y han trabajado en la vida. Y muchos de ustedes me pueden decir que tiene aquí, qué sé yo, 5, 6, 7 años viviendo en los Estados Unidos. No importa de dónde sea usted, Puerto Rico, lo que sea, pero tiene cantidad de tiempo acá en los Estados Unidos. Y me dice, pastor, yo he estado acá y ni siquiera una casita propia tengo. Pedro, ¿verdad? Se sentía de la misma manera. Pedro había trabajado y trabajado bastante y no tenía lo que verdaderamente andaba buscando. Se trata verdaderamente de que Dios es el que te da. Dios te da la bendición y nosotros tenemos que aferrarnos a esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Solamente de Él puede salir la bendición. Yo sé que yo tengo que agradar a Dios y lo tengo que agradar obedeciéndole. Esa es de la única manera que se agrada a Dios. A Dios no se agrada con conocimiento, con habilidad ni con fuerza. Por eso la palabra de Dios dice que no es ¿con qué? No es con espada. Dígalo, yo sé que usted lo sabe. No es con espada ni con ejército, sino que con su espíritu, con su presencia. Es con la presencia de Dios que usted va a conseguir llenar esa barca. Aleluya. Yo le quiero decir que invite a
Cristo adentrar en su barca. Y cuando Cristo entre en su barca, cuando Cristo entre en su vida, no se mueva, no se vaya para ningún lugar si es que Cristo verdaderamente no le instruye que lo haga. Usted muévase cuando Cristo Jesús le diga, cuando el Señor le diga, ve, entonces vaya. Cuando Dios no le diga, vaya, ve, entonces usted quédese donde usted está. Porque con lo que usted tiene, como le decía ayer, con eso es que va a agradar a Dios. Aleluya. Pedro agradó a Dios con una barca vacía. Aleluya, alabado sea el Señor. David agradó a Dios con 3 piedras lisas. Usted va a agradar a Dios con su corazón lleno de obediencia y buscando de la presencia de Dios. No con su conocimiento, con su guapura, con lo que usted cree que le va a agradar. Le va a agradar a Dios con su obediencia. Aleluya, alabado. Déselo bien fuerte a nuestro Dios. Le voy a decir una cosa, la respuesta de Pedro es que él había trabajado, pero no tenía resultados. Muchos de ustedes me van a decir tal vez de la misma manera, yo trabajo, pastor. Es más, fíjense que yo me he congregado en la iglesia, ok, tantos años. Tengo 10 años de ser cristiano. Tengo 15 años, pastor, de ser cristiano y mire, no tengo mi casita todavía. No tengo carro, un buen carro, ahí ando igual que yo, igual que su pastor, en una carcacha vieja. No tengo, pastor. Y yo le voy a decir tal vez, ¿verdad? Para salirme, tal vez le voy a decir, ¿y qué es culpa? Es culpa de los pastores que no me dan oportunidad de servir. Es culpa, qué sé yo, del tiempo. Es culpa de este país, es culpa de la planta. Es más, los culpables tal vez van a sobrar en tu vida. Yo le voy a decir una cosa, Pedro le dijo lo mismo al Señor Jesús. Señor Jesús, un momento, mira, allí donde he estado pescando, es el mismo lugar donde tú quieres que yo vaya a pescar. ¿En serio? Ahí no hay nada. Y Jesús le dijo, Pedrito, no es con tus fuerzas, no es con tu conocimiento, no es con tu verdaderamente responsabilidad como persona, sino es con lo que yo te voy a ayudar, Pedrito. Ven para acá, súbete a la barca, yo te voy a decir verdaderamente, sí se puede, aleluya, alabado sea el Señor. ¿Sabe que en la presencia de Jesús se pueden conseguir las cosas? Amén. La historia entera, desde que comienza la Biblia hasta que termina, verdaderamente nos enseña que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestra capacidad, no es con verdaderamente lo que nosotros tenemos o poseemos o de la manera en que nosotros somos, sino que es con la presencia de Dios, es con verdaderamente lo que Dios le da al ser humano, es con eso que Él va a poder bregar en la vida y poder ser exitoso. Oh, aleluya. Sabe que no es del sabio ni del entendido, sino que Dios le dará a quien Él tiene misericordia. Es por eso que su palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tendrá misericordia de aquel que verdaderamente le obedece, de aquel que verdaderamente busca y se pone verdaderamente a su servicio. Amén. El que agrada a Dios, le voy a decir una cosa, grábese esto, el que agrada a Dios tiene éxito rotundo en toda su vida. Amén. Dice su palabra de Dios que el que agrada a Dios será salvo no solamente él, sino que también su casa. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? No solamente serás salvo tú, sino que también tu casa, ¿verdad? Tu familia. Tus generaciones venideras tendrán verdaderamente un equilibrio en la salvación diferente. Aleluya, alabado sea el Señor. Sabe que con esta historia, primero quiero que todos aprendamos, ¿ok? Un momento que Jesús verdaderamente se presentó a Pedro y Pedro le dijo, mira Señor, yo no soy ningún vago, ¿ok? Yo soy un hombre trabajador. Y tal vez usted en este momento le va a decir a Dios, Señor, yo no soy un vago, yo soy verdaderamente un hombre trabajador. Y Dios te va a decir, sí, pero ¿cuánto me estás obedeciendo? ¿Cuánto verdaderamente estás bajo, verdad, la dirección mía? ¿En qué verdaderamente me está sirviendo? ¿Dónde está ese trabajo tan... Pedro, en el momento que el Señor Jesús llegó,
todo lo que tuvo que hacer es obedecerle al Señor. Tal vez tú estás trabajando, pero estás trabajando sin Cristo Jesús en tu barca. Y así se te va a hacer bien duro el camino hacia el éxito, hacia la vida eterna, hacia vivir mejor. Con Cristo Jesús verdaderamente se vive mejor. Con Cristo Jesús no solamente se vive mejor aquí donde Él promete que nos da vida y vida en abundancia, sino que también es el vehículo para llegar al cielo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hoy yo te quiero profetizar que si dejas entrar a Jesús en tu espacio, en tu vida, ¿ok? Tu vida se va a llenar de peces, de bendiciones, ¿ok? Y serás un hombre o una mujer bendecido. Todo lo que tú tienes que hacer hoy es dejar entrar a Jesús en tu espacio. Oh, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Dile al que está a tu lado, tu barca se va a llenar. Tu barca se va a llenar. Yo te apuesto que si tú verdaderamente buscas de Dios y eres obediente a Dios antes que al hombre, ¿ok? Si eres obediente a Dios antes que al hombre, entonces tu barca se va a llenar. Algunos confunden esto de antes de obedecerle al hombre, obedécele a Dios y empiezan a rechazar al hombre. No, usted tiene que ser amante verdaderamente de Dios, y el que verdaderamente ama a Dios, ama también a su prójimo. Aleluya. Alabado sea el Señor. En eso lo vas a reconocer. En eso te vas a dar cuenta de aquel que ama a Dios. Aleluya. Dice que cuando Jesús, ok, aquí está otra perspectiva. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a la orilla, la multitud era mucha y le apretaba. Y dice que en ese momento, cuando se sintió verdaderamente apretado por la multitud, dice que Jesús hizo esto y miró hacia un lado y miró dos barcas. Yo hoy te quiero decir que dentro de este mundo, ¿verdad?, de maldad en que nosotros vivimos, donde nuestros hijos no nos aman como deberían, ¿verdad?, amarnos, donde nuestros vecinos verdaderamente no nos respetan como deberían de respetarnos, donde nuestros amigos y hermanos no nos aman como tal vez nosotros quisiéramos, en este mundo lleno de maldad, ¿ok? Cuando tú te sientas apretado como Jesús, cuando tú te sientas verdaderamente lleno de presión por el mundo, que busques la solución. Dios tiene la solución. Él dice que jamás nos pondrá en una prueba de la cual nosotros no podemos salir. Dios te va a dar la salida. Aleluya, alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús se sintió apretado, se sintió abrumado, sintió que era demasiada gente la que había, muchas preguntas, muchos qué sé yo, ¿verdad?, personas alrededor esperando escuchar una palabra o tal vez otra clase de palabra. Dice que Él miró una salida, la buscó y dice que fue y buscó esa barca y se subió. Dios mismo nos dará, Él te sacará de ese lío en el que tú te encuentras, en el problema, en el obstáculo donde tú estás. Busca la salida, que Dios la tiene a través de Cristo Jesús. Él es la salida. Aleluya, alabado sea el Señor. El problema que yo veo hoy en día, no solamente en nuestra comunidad hispana, sino que en la mayoría de las iglesias, es que la gente quiere los peces. La gente quiere barcas llenas de peces, pero no quieren la presencia de Jesús. No sé cómo, ¿verdad?, sería eso, porque los peces únicamente llegaron a la barca de Pedro cuando la presencia de Jesús entró en la barca. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces, pero hoy en día la gente quiere peces, quiere ser bendecido, quiere prosperar en la vida, quiere tener esto, quiere tener aquello, pero no quieren la presencia de Dios. Quieren seguir sentados allí donde están, sin servirle a Dios, sin buscar de Dios. Pero, Señor, dame la bendición. Señor, amado, dame esto. Yo te voy a decir una cosa. En Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes qué? Dios, Cristo Jesús, no va a venir y va a abrir la puerta. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy,
Cristo Jesús está llamando a tu puerta. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta palabra de Dios es totalmente ecuánime a lo que dice acá en Lucas 5. Porque le pide permiso a Pedro para adentrar en su barca. Y después lo ruega, le dice, boga mar adentro. Mire, yo le quiero decir algo. Muchos verdaderamente esperan que los líderes de la iglesia, que el pastor haga todo y la gente vive sin quererle servir a Dios, sin buscar a Dios, pero sí quieren un milagro, sí quieren un milagro. Y cuando tienen una situación de zozobra, de necesidad, ¿qué hace? Va y pide una oración al pastor, pide que los líderes oren, que le unjan aceite, que le pongan un manto, y ahí viene, porque ya viene la bendición de Dios. Aquí no sucede esto. Lamento decirle que esa no es verdaderamente la perspectiva que Dios tiene hacia nosotros. Hay que venir al Señor y servirle a Dios. Pedro verdaderamente termina ese día con 2 barcas llenas de peces y con un llamado celestial verdaderamente a venir porque Pedro sigue a Cristo en ese día y se convierte en el primer pastor de la iglesia evangélica. Aleluya. Esa noche de dolor fue transformada a bendición, no por la habilidad de Pedro, no por el conocimiento de Pedro, no por el esmero de Pedro, escúchame bien, no porque Pedro verdaderamente era habilidoso y fuerte, sino porque Cristo Jesús entró en su barco. Esa fue la diferencia. Y aquí yo le quiero decir que esa es la diferencia entre usted y el éxito que tendrá en su vida. Todas esas promesas que Dios ha dado y todas aquellas metas que usted tiene en su vida se complementarán, se terminarán como cuando Pedro dejó de entrar y empezó a obedecerle a Dios. La clave para el éxito es verdaderamente obedecerle a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que aquel fracaso de Pedro, también lo podemos tomar como un ejemplo para Pedro mismo y para nosotros, de qué es lo que le pasaría a uno si se aleja de Dios? Y le voy a decir por qué. Porque Pedro miró con sus propios ojos la bendición de aquel milagro. Él había pescado toda la noche, mas sin embargo no había pescado nada. Y él pudo ser testigo ocular de aquel milagro y miró como Dios transformó su fracaso en un éxito. Entonces cuando Pedro miró que Cristo Jesús verdaderamente solamente con tirar la red donde él decía pudiera pescar los peces que Pedro tal vez nunca había pescado esa gran cantidad en su vida. Entonces eso le sirvió a Pedro como un ejemplo de lo que pasaría si se aleja de Dios. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Nosotros verdaderamente tenemos que aferrarnos y aferrarnos continuamente, constantemente de la presencia de Dios. Que nos falte todo, que nos falte cualquier cosa, pero que no nos falte la presencia de Dios. Eso es lo más importante en la vida suya y en la mía. Aleluya. Alabado. Cristo también le dijo a Pedro, Pedro, rema mar adentro. Acuérdate que Cristo Jesús dice que estaba en la orilla. Los barcos también estaban en la orilla. Y Jesucristo se subió y les estaba predicando a la multitud desde la orilla. Desde la orilla lo único que puedes escuchar es la palabra. Porque los que están en la orilla escuchando están en la tierra. Amén. Parados en la tierra firme. Tierra terrenal. Nosotros para verdaderamente recibir el milagro nos tenemos que apartar de lo terrenal para poder entrar en un ambiente espiritual y que nuestra vida sea transformada, que la bendición venga. Solamente puedes recibir la bendición de Dios si es que te mueves a la esfera espiritual. Aleluya. Alabado sea el Señor.
Cristo le dice a Pedro, Pedro, rema mar adentro. Cristo Jesús sabía lo que había que hacer. Mas sin embargo, escúchame bien, Cristo Jesús no lo miras tú agarrando los remos y remando, ¿verdad? Cristo Jesús no va a hacer el milagro si es que tú no te mueves. Pedro tuvo que agarrar los remos y empezar a remar. Todo lo que Cristo Jesús te va a decir es como tú tienes que hacerlo. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos, para decirnos, para mostrarnos, para decirnos a dónde ir, pero tampoco nos va a llevar. Somos nosotros los que nos vamos a mover. Aquí vemos a Pedro remando. Jesucristo le dijo, rema tú, yo no. Jesucristo no remó, mas Jesucristo iba ahí con el que iba remando. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en las iglesias. La gente no quiere remar, no quiere apartarse de lo terrenal. Siempre están pensando cómo le van a hacer para esto, cómo le van a hacer para qué cosas terrenales. No le dejan nada, en un espacio a Dios. Dice su santa palabra, pensad en el reino de Dios y su justicia primero. Entonces nuestra prioridad tiene que ser cómo verdaderamente nosotros le delegamos a Dios lo que Dios tiene que hacer y dejamos de preocuparnos por las cosas terrenales y verdaderamente nos movemos a la esfera espiritual para que Dios haga lo que tiene que hacer con lo que nosotros tenemos. Aleluya. Y Él nos va a dar las añadiduras que nosotros necesitamos. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Sabe qué? Mire usted, Cristo no le dijo a Pedro, Pedro, ¿dónde están los remos? Ahí está el Señor. Ok, déjame remar entonces. Tú tranquilo, siéntate, como muchos están por ahí tal vez, sentados, sin hacer ningún propósito, sin hacer ninguna diligencia, sin tener un ministerio. No, Cristo Jesús quiere que te pares, que vayas. Cristo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, rema, muévete a lo espiritual, boga mar adentro, apártate de la orilla, de la tierra, de lo terrenal. Tienes que salir porque ahí lo único que hay son otros terrenales, otros que te van a dar consejos terrenales, palabra de tierra. Y tú tienes que moverte en otra esfera si quieres ser bendecido. Amén. Tienes que moverte verdaderamente a la esfera de la bendición. Dice que ellos llevaban las redes a la orilla, habían pasado toda la noche pescando. Mire, esta es otra cosa bien hermosa que yo veo en este pasaje. Dice la palabra de Dios que ellos habían pasado pescando toda la noche. Yo no sé cuántos aquí han sido pescadores, pero cuando usted tira una red al mar, esa red no va a salir vacía. Si no trae pescado, va a traer rama, va a traer basura, va a traer algo que le va a estorbar en su vida. Cuando usted sale de pesca, si no pesca la bendición, va a pescar la maldición, porque el diablo se va a aprovechar de sus esfuerzos y le va a poner cansancio, le va a poner disgusto, le va a poner otro, el testimonio de otro, y le va a querer el enemigo estorbar en su vida. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero usted tiene que mantenerse firme, tiene que mantenerse en la lucha, tiene que pasar el trabajo como estos pescadores. Dice que ellos fueron, pescaron, lo único que pescaron era basura, pero salieron a la orilla sin pescar toda la noche. Supongo que esto era por la mañana. Y dice la palabra de Dios que ellos empezaron a limpiar las redes. ¿Para qué cree usted que las estaban limpiando? Para volver a pescar, aleluya, a pesar que no habían pescado nada. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama perseverancia, eso se llama constancia, eso se llama propósito, eso se llama fuerza, eso se llama enfoque. Tú tienes que saber lo que quieres en la vida y nunca más verdaderamente desanimarte con el primer fracaso que tienes en la vida. Tú tienes que luchar por lo que quieres, por lo que ambicionas. Si tú ambicionas verdaderamente comprarte una casa, qué sé yo, servir en la iglesia, ser predicador, esfuérzate, busca verdaderamente, porque desde la orilla no vas a poder ser bendecido. La bendición de los peces no están en la orilla, están en la profundidad, y tú tienes que mover tu barca, tú tienes que ir, tú tienes que hacer el esfuerzo, tienes que luchar contra el viento, tienes que luchar contra la marea, tienes que luchar contra
las intemperies, tienes que ir en búsqueda verdaderamente de donde la bendición está. Amén. Yo puedo ver una gran bendición acá de estos hombres, cómo ellos se proyectaban. No habían pescado nada, cualquiera de nosotros, ya no hay peces, ya no vuelvo, ahí te quedan esas redes. Y no van a poder verdaderamente tener la victoria. Dice que el Señor entró a la barca, ¿ok? Y le dijo, aléjate de lo terrenal. Yo le quiero decir hoy a usted, es necesario que deje de pensar en lo terrenal. Renta en su vida siempre va a haber, ¿ok? Necesidades en sus parientes allá en su país siempre va a haber. Situaciones de necesidad y enfermedad siempre va a haber, pero eso es terrenal. Eso es algo que está aquí en la tierra. Nosotros tenemos que enfocarnos verdaderamente con las bendiciones grandes, aquello que verdaderamente tiene Dios preparado para usted y para mí, que son las bendiciones que vienen de lo alto. Aleluya. Dios quiere darnos a nosotros vida y vida en abundancia. ¿Cuánto le dan alabanza y gloria al Señor?